Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Saludos y bendiciones para todos los que estáis ahí al otro lado. Un saludo, un abrazo grande desde los estudios de Radio Paz. Aquí un servidor Josué Sánchez y aquí a mi lado Raúl desde Madrid, profesor del Seminario Bíblico de Fe. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, listos para seguir. Bueno, como sabéis, este programa se llama Mate y Teología y llevamos ya unas cuantas semanas emitiendo también a través de Zoom y estamos grabando todos los programas para que estén a vuestra disposición y pues podáis volver a escucharlos, o si habéis perdido alguno de ellos, pues podáis de nuevo verlos en casa. Aquí os dejamos en nuestra página web, está todo. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Nos queda ya poquito por ver de lo que es la gran tribulación y pues Dios mediante en breve pasaremos a la batalla del Armagedón, pero sí que queremos ver un punto que nos quedó ahí por terminar el otro día, no nos dio tiempo, que es acerca de los pregoneros de la justicia en ese periodo de gran tribulación, es decir, las personas que van a predicar a esa gran multitud que nos decía Apocalipsis que nadie, que no se podía contar, ¿no? Y quién fue o quiénes fueron los que le llevaron el Evangelio a esas personas durante ese periodo de la tribulación. No sé si antes Raúl nos quiere hacer algún pequeño resumen y ya nos metemos con esa pregunta. Habíamos hablado de que esos salvos de la tribulación los podíamos registrar en dos grupos. Salvos que salieron de la tribulación martirizados, que fue esa multitud de ropas blancas que vio Juan, que luego la vemos también en el capítulo 20 de Apocalipsis, junto con esos que están sentados en el trono, en tronos, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento. Y luego también hablamos de santos que van a estar presentes, en pie, cuando Cristo venga en su segunda venida. Hicimos un poco de hincapié en ese remanente de Israel que iba a ser preservado en el desierto, según Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y que corrobora profecías como las de Zacarías, que estuvimos analizando también en programas anteriores, como la tercera parte del pueblo de Israel será preservado por Dios, donde serán parte de ese derramamiento del Espíritu Santo, como bien menciona la profecía de Joel. Ahora decíamos, ¿quiénes les predicaron a todos esos? Porque el temor no trae arrepentimiento. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Los moradores de la tierra, vamos a volver a leer, si querés, algunos textos, o un par de textos. Uno lo veíamos en Apocalipsis 16. Sí. Si querés leer el verso 21, Apocalipsis capítulo 16, verso 21, volvé a leerlo, y digo volvé a leerlo porque lo tocamos en programas anteriores, y creo que sería bueno que lo puedas volver a recordar, ¿no? Léelo si querés. Sí, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Las plagas no traen arrepentimiento. Lo vimos con el corazón de Faraón en Egipto, como parece que hubo un arrepentimiento, pero luego vimos que no, que persiguió a Israel y terminaron todos bajo el mar. Lo vemos en Apocalipsis, como cada uno de los juicios mencionados, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, endurecerá aún más el corazón del pueblo de Israel. Y también, Josué, algo que no hablamos, y tal vez creo que sería bueno al menos tocar así por encima, en Segunda de Tesalonicenses, vamos si querés un momento, sí. Además de este endurecimiento que es natural en el ser humano, cuando ve un juicio de Dios, ha pasado también ahora con coronavirus, ¿no? Como hay personas que han aprovechado y han dicho, cómo, si Dios es real, ¿cómo permite pandemias como esta? Pero a ese endurecimiento creo que habría que añadirle algo más. Y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿te acordás que estuvimos hablando del anticristo ahí? Como en la mitad de la tribulación se manifiesta como tal y demás. Y fíjate lo que dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, habla de un grupo de personas que será engañado por este anticristo, y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden.
Ahora, además de ese endurecimiento, fíjate lo que dice el verso 11. Léelo, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Además de ese endurecimiento natural en el ser humano, Dios envía un poder engañoso a todo ese grupo de incrédulos que no creyeron y que fueron parte de ese engaño del anticristo. Entonces, tenemos un endurecimiento natural en el ser humano. Todos estaríamos en la misma situación si la misericordia no nos hubiera alcanzado, si no hubiéramos recibido ese nuevo corazón. Yo siempre digo, el corazón del ser humano no necesita que nadie lo endurezca, sino que por sí mismo se va endureciendo, a no ser que la gracia de Dios nos alcance. Ahora, acá habla de un grupo de personas que endurecieron su corazón, pero que además de eso, Dios envía un poder engañoso a todo ese grupo que no creyó y que no va a creer. Por eso justamente Dios el que lo envía. Sin embargo, vimos también que habrá muchos que van a creer. Claro. Y tenemos que analizar hoy quiénes les predicaron a esas personas que, además de que la ciencia aumentó porque recurrieron a libros como el de Daniel, además de la gran pregunta que se van a hacer, que veíamos también, qué tenía en común el que se fue, qué tiene en común el que se quedó. La única manera de que el hombre pueda ser salvo es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? También será un texto que se aplique. Romanos 10, 14 y 15 será un texto que tenga su aplicación aún en esos días de tribulación. Por eso el Espíritu Santo seguirá trayendo convicción de pecado, pero el medio seguirá siendo el mismo, la predicación del Evangelio, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso que dices, bueno, que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses, viene a ser lo que ocurre en la actualidad también, ¿no? Porque, de hecho, Pablo también, a que Dios los entrega, ¿no?, a sus concupiscencias, de alguna manera viene a ejemplificar eso también, ¿no? O sea, que el mismo ser humano... Dios abandona al hombre a su propia autodestrucción. Exactamente. A mí hay un texto, me choca mucho, ¿no?, cuando uno lo lee, Oseas 4:17, que dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín hablando del reino del norte de Israel. ¿Te acordás que fue llevado cautivo a Siria? 19 reyes tuvo todos malos. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Eso es más o menos lo que Pablo viene a explicar en Romanos 1. El hombre mismo fabricó un molde y Dios permite que el hombre sea entregado a ese molde para su propia autodestrucción. Así que básicamente también Dios va a enviar un poder engañoso, les va a privar de esa gracia para que puedan ahora ser parte de ese juicio del cual estaremos hablando en la batalla de Armagedón. Pero hubo personas que sí recibieron, vamos a ver el Evangelio, y yo quiero que lo veamos hoy en estos tres pregoneros que les predicaron. En primer lugar tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de los 144.000 sellados en Apocalipsis 7. Luego hablaremos algo muy por encima todo, ¿no? Son programas de media hora de los dos testigos. Y luego Apocalipsis 14 habla también de 3 ángeles, y uno de ellos va a llevar este evangelio a toda nación, tribu y lengua, como estaremos viendo. Y este va a ser uno de los puntos que nos dé a entender también que la iglesia no va a estar. Porque mientras está la iglesia, los ángeles no predican. Al no estar la iglesia, Dios se va a valer de estos mensajeros para que el evangelio pueda llegar hasta el fin del mundo. Sorprende eso último, que ángeles mismos tengan que venir a predicar la verdad, ¿no? Porque, claro, como es que se sale a nuestra imaginación, porque ¿quién ha visto a un ángel? Por ahí yo he escuchado algunas veces testimonios, ¿no? De que, pero que tengas delante de ti, enfrente a un ángel que te esté hablando, va a ser algo bastante sorprendente, ¿no? Claro, y es la única manera de que se cumpla ese texto del Evangelio, será predicado en todo el mundo y vendrá el fin, ¿no? No hay otra manera. Claro. Entonces, van a pasar, en este periodo, desde luego, van a pasar cosas que se escapan a nuestra mente, a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Van a pasar cosas totalmente diferentes, ¿no? Por lo que estamos viendo bíblicamente. Así que bueno, vamos, si querés, entonces vamos con el primer grupo, Apocalipsis 7, así leemos un poquitito lo que son los 144.000 sellados, y a ver hasta dónde nos da tiempo. Cualquier cosa
dejamos ahí, yo creo que sí nos va a dar tiempo. No hay mucho que explicar aquí, solo algunos detalles que quiero resaltar. Apocalipsis 7 es uno de los paréntesis que aparece en el libro, que no los tenemos ordenados cronológicamente, y los 144.000 aparecen tanto en el 7 como en el 14. En el capítulo 14 también aparece este grupo de 144.000, y vamos a leer luego también algo acerca de ello. Lee si querés el 7 del 1 en adelante. Apocalipsis 7, ¿no? Y luego vamos a leer algo del 14, porque son los dos textos que hablan de estos pregoneros. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y los 4 puntos cardinales. O sea, va a ser algo que va a englobar toda la tierra. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjate que aparecen como siervos de nuestro Dios y no como hijos de Dios. Apocalipsis no habla de hijos de Dios. Eso tiene que ver con la iglesia. Apocalipsis habla de siervos. Siervos de Dios. Creyentes que Dios va a usar como siervos. A pesar de que como iglesia somos siervos de Jesucristo, esclavos, en griego. Pero acá habla de siervos, se limita solamente a eso. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y a partir del versículo 5 te da las tribus, 12.000 por cada tribu. Claro, que como bien mencionaste vos en el programa anterior, hoy los hebreos están dispersados por todo el mundo. Sí. Entonces no es que van a salir los 144.000 de ahí, de Israel, de Jerusalén, sino que hay ahora en todo el mundo, y esto va a permitir que el evangelio ahora sea predicado en todo el mundo, ¿no? Claro. Aquí los 144.000 están en la tierra. En el capítulo 14 ya los vemos en el cielo y nos da algunos detalles más. Quiero que veas capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Ya acá los tenemos ahora en el cielo, ya fueron martirizados. Después miré 14.1. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo... No, Apocalipsis 14. Vale, me he ido al versículo 14 de aquí. No, el 14. En el capítulo 7 están en la tierra. Vale. En el capítulo 14 están ya en el cielo. Fíjate cómo dice, 14.1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya están en el monte Sion, ya están en el cielo, en la Sion celestial. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjate que son redimidos de la tierra, y fíjate que cantan un cántico. Me llama la atención esto, cantan un cántico que nadie conoce sino solamente ellos. Mira, vuelvo a leer el versículo 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que son los de Apocalipsis 4, y de los ancianos, la iglesia. ¿Te das cuenta cómo no son parte de la iglesia? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Que ese cántico no lo cantaba la iglesia? No. Pero lo que está dando a entender es que es un cántico, que Apocalipsis no registra el cántico del cual cantaban, pero dice que es un cántico que nadie puede aprender. ¿La idea cuál es? Es un cántico que ellos cantan porque en su letra, al parecer, hay experiencias personales que ellos vivieron y que la iglesia no vivió. Para que me entiendas, no sé si te diste cuenta, a mí me gusta cuando en la iglesia donde me congrego, en Salem, se cantan canciones que escribió Marcos Vidal. Yo puedo cantar la canción y entender lo que dice la canción, pero me gusta mirar a Marcos y ver que él la entona de una forma diferente, y me gustaría por unos momentos estar en la piel de él
para saber cuál es la experiencia que él vivió para entonar esa canción. Es la gran diferencia. O sea, yo puedo repetir lo que escribió él, pero el único que conoce bien esa canción es él, porque él la escribió de su propia experiencia. Es como si yo llevo, creo que William MacDonald, el comentario lo expresa de esta manera, es como si yo llevo a un pecador a la iglesia y le digo que cante Sublime Gracia. Él puede cantar la canción, pero él no conoce esa gracia. Yo conozco la gracia de Dios y la puedo entonar, y cuando uno canta Sublime Gracia, como que Sublime Gracia me salvó, uno comienza a cantar, ¿no? Y como que empieza a experimentar algo porque está hablando de algo que verdaderamente ha vivido. Entonces parece ser que estos 144.000 ahora entonan un cántico de una experiencia que vivieron en la tierra y que los ancianos no conocen, ni aún los 4 seres vivientes conocen. Entonces es una experiencia, es un cántico en el cual ellos relatan o entonan una experiencia vivida aquí en la tierra. Bueno. Quiero estar presente, yo quiero estar ahí, y voy a estar, y poder escuchar a ver cuál es el cántico. Ahora, fíjate el versículo 4, características que nos dan. ¿Quiénes son estos 144.000? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Sí? Ahí, Estela, ¿no? Cuando habla de no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no es necesariamente que no tuvieron esposas, sino que habla de una pureza sexual. ¿Me explico? O sea, que se mantuvieron fieles. No es que no, cuando dice no se contaminaron con mujeres, yo estoy casado y no estoy contaminado con mi mujer. ¿Me explico? Entonces habla de una virginidad ahí, no en lo sexual, sino en pureza. O sea, que fueron siervos de acuerdo a lo que Primera de Timoteo también hablan, maridos de una sola mujer, ¿no? Digo esto porque muchos toman que van a ser vírgenes en el sentido de que no se van a casar. No. El matrimonio no habla de ningún tipo de contaminación. No. Habla de que se mantuvieron pulcros. Y Dios escogió a estos 144.000 maridos de una sola mujer, ¿no? ¿Qué más nos dice? Estos son los que siguen al Cordero. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Primicias para Dios. O sea, nos da a entender que fueron de los primeros salvos en los 7 años de tribulación. Y fueron ellos quienes les predicaron a todos los redimidos que vimos en el programa anterior. Son la primicia. Estos van a ser salvos, nomás comenzar, van a ser sellados, nomás comenzar la tribulación. Y fíjate, sin mancha delante del trono fueron también redimidos, justificados. La justicia de Dios también se imputó en su vida. Ya tenemos al primer grupo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes les predicaron a estos? Claro. Se cree que ellos fueron predicados por los 2 testigos. Vamos a Apocalipsis 11. Un momento. Apocalipsis 11. Vamos a leer algunos versículos para poder interpretar bien. Lee si querés. No sé si te quedó algo de los 144.000. No, está claro. Yo creo que acá. Voy a hacer hincapié en ese detalle. No es que eran solteros, como no van a ser solteros. No. Habla de una virginidad en cuanto a pureza. De hecho, hay otro texto de la Biblia, no recuerdo ahora, que hace una relación similar, y a ver si el próximo día lo apunto y lo mencionamos en los primeros minutos del programa. Ahora, Apocalipsis 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? 42 meses, 3 años y medio. El templo va a estar levantado los primeros 3 años y medio, y sí, cuando el anticristo se manifieste como tal, acordate lo que vimos en Daniel, hará cesar el sacrificio y sí, todo lo que vimos. Ahora, estos 2 testigos van a estar ahí en el templo. Fíjate lo que dice el verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Importante, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Vestidos de cilicio. El cilicio para el judío habla de arrepentimiento. O sea, lo que van a profetizar no es lo mejor está por venir, vienen grandes cosas,
van a llevar al pueblo al arrepentimiento, a que se den cuenta de lo que está sucediendo. Serán los Juan el Bautista de aquel momento, pero no tendrán las características de Juan el Bautista, sino que tendrán las características de Moisés y Elías. El espíritu que se manifestaba en Moisés y Elías se va a manifestar en ellos. Lee el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Son indestructibles esos 3 años y medio. Nadie puede tocarlos. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y muchos dicen que van a ser Moisés y Elías. No, está diciendo que van a tener el mismo poder que ellos. Tienen el poder, tienen al Espíritu Santo. Entonces van a ser 2 judíos, 2 hebreos, vestidos de cilicio, que van a estar en el templo predicando un mensaje de arrepentimiento. Creemos que los 144.000 van a escuchar este mensaje. Van a ser, digamos, los 2 testigos van a estar en esos primeros 3 años y medio. Ahora, ¿qué sucede? Me llama la atención que son indestructibles 3 años y medio. Pero luego en el versículo 7, léelo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En la mitad de la tribulación, los 3 años y medio, ese anticristo ahora se quita la careta. Mientras ellos tienen un mensaje que dar, son indestructibles. Cuando hayan acabado su testimonio, dice el versículo 7, la bestia, el anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Aquí tenemos una lección. Mientras tengamos un testimonio que dar en esta tierra, mientras haya un propósito de Dios, Wesley decía, somos indestructibles mientras tengamos un propósito en esta tierra. Nadie puede tocarnos mientras ese propósito siga vigente. Una vez que hayamos cumplido con ese propósito, nos volvemos vulnerables y nos podemos morir de una gripe, de una uña encarnada, de una tos, no sé. Pero esto a mí me enseña muchísimo, sí. Más en los tiempos que estamos viendo ahora, ¿no? Mientras tengamos un propósito, Job 14:5, dice que nuestros días están contados. O sea, nuestros días tienen un límite. En ese límite, mientras tengamos un testimonio que dar, mientras haya un propósito de Dios como estos 2 testigos, que era pronunciar un mensaje de arrepentimiento a su pueblo, por eso están en el templo y demás, fíjate que nadie puede tocarlos. Sale fuego de su boca, por supuesto que todo eso es metafórico, no va a ser literal, pero de alguna manera Dios los va a guardar y va a permitir que durante 3 años y medio cumplan con su misión. Una vez que su misión se haya consumado, el anticristo los vencerá y los matará. Y esto nos tiene que llevar a eso. Bueno, cuando hayamos cumplido con el propósito de Dios, estamos listos y preparados para irnos. Sí, que aquí estamos con un propósito como hijos de Dios, y el Señor es el que tiene, Él sabe cuántos días están destinados para nosotros en esta tierra, hasta que el Señor quiera y hasta que cumplamos con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Sí. Amén. Y eso es hermoso, reflexionar en eso y meditar en eso. Es como le pasó a Juan Bautista. Juan Bautista, una vez que preparó camino y dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, le cortaron la cabeza. Exacto. Entonces, cuando uno ya entiende que el propósito de Dios se ha cumplido, uno está listo para ir. Mientras haya un propósito de Dios. Me decía la otra vez también un chico que creía que él es muy cristiano, pero tenía miedo al COVID. Y le digo, pero al final ¿dónde está tu fe? Y dice, no, es que no me quiero morir por el COVID. Dice, quiero quiero irme de esta tierra de otra manera, pero no me quiero ir de esa manera. Y reflexionábamos juntos en eso, que mientras haya un propósito de Dios delante, podés viajar al lado de una persona infectada, pero mientras haya un propósito de Dios delante, nuestros días están en las manos de Dios. Él puso límites a nuestros días y no nos vamos a quedar ni un segundo más ni un segundo menos. Como hablamos el otro día también de un grupo de personas que quería quitarse la vida, pero la muerte huía de ellos. No te vas a ir ni un segundo antes ni un segundo de más. Te vas cuando Dios quiera, seas creyente o incrédulo. Dios controla la vida de todos.
y a pesar de que uno es libre de tomar decisiones, no es libre de Dios. Entonces, así como este grupo de personas buscaba la muerte y no la hallaba por esos demonios atormentadores, no nos vamos a ir ni un día antes de lo que queramos, ni un segundo antes de lo que queramos, pero tampoco nos vamos a quedar un segundo más, por mucho que nos cuidemos y queramos. Así que acá tenemos un segundo grupo de personas, son dos, judíos llenos del Espíritu Santo, en los cuales se va a manifestar el mismo poder que se manifestó en Elías y Moisés. Así es, ya tenemos por un lado los 144.000, los 2 testigos, nos quedan dos ángeles, habías dicho, ¿no? ¿O era uno? 3 ángeles, pero uno va a predicar. 3 ángeles. Vamos al capítulo 14, vuelvo a poner acá el gráfico. Son 3 ángeles, pero uno de ellos va a predicar. No sé cuánto tiempo nos queda. 3 minutos, no sé si nos da tiempo a cubrirlo. Sí, lo cubrimos y nos pasamos un par de minutos más. Vale, perfecto. Sin problema. Al menos para poder cerrar y ya el próximo día entrar en Armagedón directamente. Apocalipsis 14:6. Léelo si querés, yo voy a poner acá un gráfico. Apocalipsis 14:6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sigo? Sí. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate que este ángel predica en este periodo a toda nación, sí, tribu y lengua. ¿Te acordás Mateo 24? Este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. El fin. Uno dice, la iglesia hoy no está llegando a todo el mundo. Tenemos 2 testigos, tenemos 144.000, tenemos personas que su ciencia aumenta por ir en busca de preguntas a la Escritura, tenemos personas que escucharon el Evangelio y pasan la tribulación y van a predicar, pero tenemos bien en grande acá, hay que ponerle un ángel que va a predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, diciendo temed a Dios y darle gloria, un mensaje de arrepentimiento. Entonces, es en este periodo donde dice el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Volvemos a repetir, la iglesia ya no está, Dios se vale de instrumentos, 2 testigos, 144.000, pero se va a valer ahora de un ángel. Alguien me dijo una vez, ¿cómo sabemos que es un ángel literal? ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjate que en el verso 6 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel. Otro ángel. ¿Qué sucede? Ese otro, en griego, es la palabra aion, que significa, es como cuando habla del Espíritu Santo, el otro consolador. Aion significa que es del mismo género, pero otra persona. O sea, el Espíritu Santo es Dios, pero es otra persona. Aquí Juan viene hablando de los ángeles y ahora ¿qué dice? Hay otro ángel, diferente a los anteriores, diferente a lo que van a venir después, pero de la misma especie, o sea, es un ser angelical, el que va a predicar a toda nación, tribu y lengua. ¿Cómo va a ser? No lo sé. ¿Va a ser uno solo? No lo sé tampoco. A lo mejor ese que menciona ahí es un representante. Dios tiene millares de ángeles, dice el libro de Hebreos. Entonces, ¿cuántos tardarían esos millares de ángeles en que el evangelio llegue a toda nación, tribu y lengua? Ahí lo tenemos. Entonces, esos ángeles van a predicar, y aclaro, no es que a todos los que les van a predicar se van a convertir, volvemos otra vez a lo mismo. Habrá personas que acepten el mensaje y habrá personas que no. Los que acepten serán parte de esos grupos que vimos en el programa anterior de los salvos. Los que no acepten serán convocados a la batalla de Armagedón, que estaremos viendo en el próximo programa. Bueno, pues solamente, y tampoco me quiero salir, pero ahora que has dicho eso, que hay gente que cree que no son ángeles tal cual aquí, quizá porque al principio del libro Apocalipsis, Juan utiliza la palabra ángel cuando se refiere al ángel de la iglesia en capítulo 2 y 3. Exacto. Realmente ahí no son ángeles, ¿no? Claro, ahí son los pastores, los mensajeros de
claro. Claro, de la iglesia. Pero aquí la palabra otro, Juan viene hablando de una serie de ángeles. De hecho, en el capítulo 10, Juan habla de otro ángel. En el 10:5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y demás. Es decir, él viene hablando de ángeles y acá ahora menciona otro ángel, ¿no? Es decir, diferente a los anteriores, pero del mismo género. Es decir, son seres angelicales. Y luego hay otros 2 ángeles que van a profetizar la caída de Babilonia, de la cual habla el capítulo 17, 18. El 18 más que nada habla de la caída de Babilonia, que también algo mencionaremos cuando veamos Armagedón. Como previo a la batalla de Armagedón, la gran Babilonia, de la cual vamos a estar explicando, también caerá y fue profetizada por uno de estos ángeles. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por haber estado ahí hasta el final con nosotros. Os emplazamos al programa de mañana. Seguiremos hablando de todas estas cosas. Y muchas gracias, Raúl, de nuevo por estar ahí, Gracias. por darnos tu tiempo y la sabiduría que Dios te ha dado. Así que gracias y nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Dios mediante. Chao, nos vemos.